Y Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate ahí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todo aquel que estaban con él: quitad todos los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestras vestiduras, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus ovejas. Y Jacob los escondió debajo de una siena que estaba junto a Siquén. Génesis 35, del 1 al 4. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de miércoles 25 de junio del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó en la cruz, es esa ofrenda grata, donde Jesucristo derrama su sangre y entrega su vida para liberarnos de nuestros pecados pasados, y así poder abrirnos una gran puerta, una puerta que nos lleva directo, sin intermediación humana, ante la presencia de Jehová, el Rey Grande. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Día a Día, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas, papá nos trae un mensaje, pero hoy papá nos trae, son recomendaciones y son los deseos de él, que es eso que Dios quiere que nosotros hagamos por él. Dios hoy nos está diciendo que nos santifiquemos, que nos limpiemos, que quitemos todos esos dioses ajenos que están estorbando la conexión con él, con su divinidad y con lo celestial. Y por eso hoy papá nos trae este mensaje que ha sido titulado Cuando Dios desmantela ídolos del corazón, la purificación interna de Jacob. Hermanos, aquí tenemos que tener pendiente y saber que hay estaciones en la vida del creyente donde Dios no nos pide más actividades, ni más sacrificios, ni siquiera más palabras, sino que nos pide una limpieza radical del corazón, momentos donde el cielo mismo guarda silencio hasta que lo contaminado se purifique. En esos tiempos, Dios no estaba buscando nuevas promesas, ni estaba dando nuevas promesas, sino que estaba desmantelando los viejos ídolos que están incrustados en los corazones de los hombres. Jacob, el patriarca que había tenido un encuentro sobrenatural con Dios, que había luchado con el ángel de Jehová, que llevaba consigo promesa celestial, seguía caminando con esos dioses ajenos dentro de sus tiendas. La historia revela algo mucho más profundo. No todo lo que camina contigo permanece a Dios o pertenece a Dios. Y no todo lo que toleras es inofensivo. A veces hay ídolos escondidos que no
que no están en vitrinas, sino que están en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos. Y apegados que compiten con lo soberano de Dios en tu vida y en la vida de todo creyente. Hermanos, realmente este pasaje no es una sola crónica antigua, es una alarma profética para este tiempo. Vivimos en una generación que quiere subir a Betel sin soltar a Siquén, que quiere fuego pero sin altar, quieren tener presencia pero sin santidad, quieren tener poder sin purificación. Pero Dios no bendice esa mezcla, hermano. Sinceramente Dios no bendice esa mezcla. Él llama a una separación completamente clara, a una santificación que no es en lo estético, sino mucho más profundo y mucho más real, mucho más vivido en nosotros. Dios nos llama a una revisión honesta de nuestra alma. Hoy Dios nos llama a ver cuál es la situación en la cual estamos viviendo hoy. Y por eso hoy Él te está preguntando, ¿qué ídolos hay todavía dentro de ti que has justificado por muchos años y que no has querido soltar? ¿Qué cargas están arrastrando que no te dejan avanzar a tu llamado? ¿Qué estás tolerando en tu entorno que entristece al Espíritu Santo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Pues hoy es el día de hacérsela. Hoy es el día de hacer un pare, no para mirar atrás, sino para comenzar a sacudirse, para comenzar a recibir lo nuevo y soltar lo viejo. Esta es una invitación, hermano, extremadamente vigente y urgente. Y es: levántate y sube a Betel. Pero no puedes subir a Betel como estás actualmente. Hay que sacar lo oculto, hay que limpiar lo más profundo, enterrar lo que ya no debes de vivir. Y no tienes que enterrar todo eso, todo eso que con el cual no puedes convivir. Así solo el altar va a comenzar a arder y la voz de Dios se va a comenzar a hacer mucho más clara. Porque hoy puedes estar quejándote que no estás escuchando la voz de Dios. Pero ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si todavía tienes todos esos ídolos dentro de ti que te están tapando los oídos, te están nublando la conciencia y estás entristeciendo al que debe arder dentro de tu corazón? Hermanos, para poder seguir este devocional, necesito tocar unos puntos básicos de esta lectura. Y es que el primer punto es que Dios no bendice lo que no está purificado. Y eso está en el versículo 1, en el punto 1 del texto base. Mira, aquí vemos una orden directa de Dios. Levántate y sube a Betel y haz allí un altar. Pero el altar no puede ser levantado en medio de impureza. Y es lo que muchas veces nosotros estamos haciendo. Queremos levantar altares altar para Dios, para el Dios Rey, donde hay demasiada impureza. Jacob había convivido con ídolos sin representación por años. Su familia, sus siervos y hasta sus hijos los tenían consigo. Y sin embargo Dios había sido paciente, pero había llegado la hora.
porque cuando llega la hora de la visitación, también llega la hora de la purificación. En Betel era un lugar donde Jacob había visto la escalera celestial. Allí se le había revelado el Dios de pacto. Pero para volver a ese nivel de revelación, Dios exigía santidad. El Dios que lo encontró en el día de su angustia, ahora lo llama al altar, pero no sin antes pasar por el fuego del arrepentimiento, el fuego no de la humillación, sino el fuego de limpieza. Hoy muchos quieren experimentar con Dios toda esa bondad y toda esa misericordia de Él, pero muy pocos quieren despojarse de sus viejos hábitos. Y cuando hablamos de sus viejos hábitos, podemos estar hablando que, te puedo colocar el ejemplo, muchos padres tienen a ídolos tienen dentro de su corazón el ídolo de su hijo. Su hijo es su gran ídolo. Y eso no lo deja de avanzar. Y al contrario, porque el hijo de ese padre es su hijo, entonces comienzan a alcahuetearle y no saben el daño tan teso que le están haciendo a ese hijo por tenerlo tan idolizado. Muchos tienen como ídolos al trabajo, la plata. ¿Cuántas familias no se han reventado, no se han desmoronado porque las personas que hacen parte de esa familia, lo único que le importa es la plata y no le importa pisotear al hermano, al papá o al que sea por obtener ese dinero? Otros, su ídolo es el trago, y a muchos ese ídolo le ha costado su familia, le ha costado su trabajo, le ha costado todo. Otros, la droga. Y así sucesivamente podemos seguir hablando de muchos ídolos. Y esto es lo que hoy Dios quiere que te despojes, hermano, de ese viejo hábito. Hoy Dios quiere purificarte. Hoy Dios quiere encontrarnos. Pero muchos quieren encontrarse con Dios, mas no se quieren limpiar. Y Dios no puede bendecirlo así, porque no han sido primero purificados, no han sido primero limpiados. Entonces, si no hay purificación, no va a haber bendición. Y por eso muchos de los que comienzan a creer y a estar dentro de la palabra, se cansan y dejan el seguir a Cristo, porque nunca recibieron la bendición que Dios le había prometido. Pero ¿cómo la iban a recibir si cuando estuvieron dentro de los caminos del Señor nunca quisieron soltar toda esa suciedad que tenían encima? Quisieron mantener los mismos calzados, esos calzados sucios, llenos de barro, llenos de inmundicia. Querían seguir caminando con sus túnicas manchadas como dálmatas, porque nunca la quisieron entregar para que Dios la lavara. Hermanos, cada ídolo tolerado se convierte en una gran barrera espiritual. Cada desobediencia silencia y frena en el camino que Dios ha deparado para cada uno de nosotros. Por eso, antes de subir al altar a Betel, tienes que decirle al Señor: limpia primero tu casa, Padre amado. Limpia primero tu casa. Y el segundo punto que quiero tocar es que Jacob lidera una reforma espiritual en su casa. Cuando nosotros decimos y le pedimos al Señor que limpie primero tu casa,
Aquí es cuando entra el segundo punto. Tenemos que comenzar a liderar una reforma espiritual dentro de nuestra casa. Tenemos que trabajar junto al Señor para que tú abriendo puertas y Él limpiando. El verdadero liderazgo espiritual se prueba cuando toca confrontar lo que más ama. Jacob no solo obedecía a Dios, sino que guiaba a su familia hacia una reforma total. Y lo dijo con autoridad. Quitad los ídolos ajenos, limpiaos, mudad vuestras vestiduras. Estas tres acciones son más que simbólicas, son acciones demasiado directas. Cuando dice quitar los ídolos, es renunciar a todo lo que ocupa el lugar de Dios. Relaciones indebidas, vicios, egos, ambiciones, memorias del pasado. Cuando dice limpiarse, es reconocer la necesidad de ser lavado por la palabra, de purificar nuestro presente y soltar nuestro pasado, soltar nuestras intenciones y dejar que la palabra fluya en nosotros y haga lo que tenga que hacer. Y cuando Jacob dijo mudar el vestido, implica adoptar una nueva identidad, renunciar a lo viejo y vestirse con el Cristo nuevo. Jacob entiende que no basta con querer subir él solo. Su casa debía ser limpiada también. Y esto es vital. No puedes levantar un altar para Dios si lo haces en medio de contaminación doméstica. Hay que cerrar todas las puertas, cortinas o ciclos. Limpiar el ambiente espiritual del hogar. Hermanos, Dios busca sacerdotes que se levanten con determinación para decir: en esta casa no se adoran más ídolos, solo se adora al Dios vivo. Y esto es lo que hoy te invito a que lo pongas como frase principal en la entrada de tu casa. Esta casa no adora más ídolos, solo al Rey vivo, al Dios vivo. El tercer punto que quiero tocar es enterrar el pasado para caminar en lo nuevo. Uno de los grandes errores que un creyente comete, por lo general, porque yo en algún momento en mi vida lo cometí y entendí que tenemos que tener la capacidad, tenemos que decirle a nuestro Señor que nos dé esa capacidad para poder desaprender y volver a aprender cosas nuevas. En la Biblia dice que Jacob tomó los ídolos y los zarcillos y los enterró bajo una encina en Siquén. Este acto no fue casual, tampoco fue simbólico, pero fue definitivo. No los guardó por si acaso, no lo escondió en un cajón, los enterró. Eso habla del cierre total, de la renuncia sin vuelta atrás. Y es lo que hoy Dios quiere que nosotros hagamos con esos ídolos, con esas barreras que hemos generado en nuestra vida y que no nos permite caminar con el Dios de misericordia y el Dios de gloria. Hoy Dios te está diciendo: entierra los ídolos. Es decir, esto ya no tiene poder sobre mí. Esto quedó atrás.
No volveré a levantar lo que Dios me ha mandado a derribar. Y eso es algo que muchos debemos de hacer hoy. Hoy tienes que hacer esto, hermano. Hoy, si tú de verdad quieres tener ese compromiso con el Señor, de que Él transforme tu vida, que te traiga la paz que tanto anhelas tú, hermano, tienes que derribar y de soltar todos esos ídolos que no te dejan caminar bajo la presencia del Señor. Y hoy decir, no basta con arrepentirse a medias. Hoy es necesario que de cerrar los ciclos con autoridad. Si tú tienes ese ídolo del trago, hermano, cierra con autoridad ese ciclo. Mira, una de las cosas que yo aprendí de mi padre terrenal, y él siempre me recalcó y me lo enseñó de esta forma. Y disculpe que de pronto se va a escuchar un poco fuerte o soez, pero mi papá me enseñó que en la vida uno tiene que ser estricto y uno tiene que y él me decía, Luis, en esta vida tienes que tener decisión y tienes que coger al toro por los cachos y caparlo. Cuando mi papá me decía eso, es que debemos de tener siempre esa decisión, esa capacidad de decidir. Aunque nos duela, tenemos que capar al toro, a ese toro que no nos está permitiendo caminar, que nos tiene encerrados, que nos tiene agobiados. Y esa es la fortaleza que hoy Dios te quiere dar a ti. Quieres que cierres los ciclos con autoridad. Hoy tienes que decirle al trago, no más. Hasta hoy estuviste al lado mío. Te entierro sobre tierra, sobre piedra, y te pisoteo. Y este acto debe de generar un rompimiento inmediato en lo espiritual y en lo físico. Recuerda que todo esto tiene que ser sepultado. La reacción, lo que tú estás haciendo debe generar un cierre completo, un cierre total. No debes de tener nada escondido bajo la solapa. Todo debe ser enterrado. Hasta lo mínimo debe ser enterrado. Y aquí solo cuando Jacob hizo esto, él pudo subir a Betel. Porque el camino a la presencia del Señor ya era un camino que era directo. Y primero se pasa por encima del arrepentimiento, por el entierro de lo viejo, por la limpieza de lo interno. Y entonces el altar vuelve a ser restaurado y Dios va a volverse a manifestarse en tu vida. El problema no es de Dios, el problema es tuyo, hermano. El problema es tuyo porque tú eres el que está sintiendo que Dios no se está manifestando en tu vida. Pero ¿por qué no se va a manifestar en tu vida? No es porque se haya olvidado de ti, sino porque tú permaneces con los mismos ídolos. Y acuérdense que la palabra es muy sabia y dice, y lo dice: te quiero frío o caliente, pero no te quiero tibio porque te voy a vomitar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, sinceramente no es suficiente querer más a Dios, sino estar dispuesto a darle más de nosotros. No se puede subir con ligaduras, ni tampoco se puede adorar con duplicidad. La generación que verá el fuego del altar es esa generación que decide romper con lo oculto
con lo que ha sido tolerado y con lo que ha sido justificado. Jacob no era un impío, pero había permitido ídolos en su casa, y eso lo mantuvo lejos del altar por mucho tiempo. Solo cuando Dios habló y le respondió con limpieza, la atmósfera espiritual cambió inmediatamente y cambia. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos hace la misma pregunta. ¿Qué necesitas enterrar hoy para subir mañana? ¿A qué estás aferrado que ya no tiene cabida en tu llamado? ¿Qué cosa del pasado sigue cargando que impide que llegue a Betel, perdón? Hermanos, ahora Dios nos está llamando. No para mezclar. Te llama para subir. Pero primero tienes que soltar. No hay altar sin limpieza. No hay presencia sin purificación. Y si verdaderamente decides enterrar lo que Él te pide, pronto verás que lo que Él prometió podrá ser una realidad. Con esto termino este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Señor, Dios de la verdad, de la santidad, hoy vengo ante ti sin máscara, sin excusas, sin justificaciones. Tu palabra ha hablado en mi alma y no puede ser ignorada. Me llamas a Betel, pero también me confirmas que en 100 tengo que dejar esos ídolos. Y aquí estoy dispuesto a soltar lo que me ata, a enterrar lo que me contamina, a limpiar lo que he tolerado. Padre Celestial, hoy te encargo mis ídolos visibles e invisibles. Te entrego lo que he defendido por muchos años, lo que he escondido incluso de mí mismo. Te entrego la mezcla, las distracciones, las cargas que han ocupado tu lugar. Desmantélalos, Señor, derríbalos, uno por uno, hasta que solo reines tú en mi corazón. Hazme como Jacob, valiente para limpiar, firme para liderar, obediente para subir. Que no sea más un espectador de lo que tú haces, sino un altar vivo donde tu presencia pueda reposar. Señor, que el fuego del cielo no se detenga por impurezas internas. Ay, hoy entierro lo viejo, hoy renuncio a lo oculto y hoy me visto con lo nuevo. Llévame a Betel, Dios mío, y que mi adoración no venga con mezclas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.